Amigas, amigos de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Todos los días vemos en las noticias casos de detenciones, juicios y condenas que en mayor o menor medida nos pueden parecer justas. Pero ¿qué hay de la sentencia de Jesús? Hoy vamos a hablar de esa escena de su vida que comienza con su arresto. Y continuamos así con la serie de 4 episodios de los últimos días de Jesús sobre la tierra, siguiendo la narración de los Evangelios. Vamos a hablar de nuevo con Pau Grau, que es pastor de la primera iglesia evangélica bautista de Valencia. Pero antes queremos pedirte que participes en nuestras redes sociales respondiendo a esta pregunta. ¿Qué aspecto del relato, desde el arresto a la sentencia de Jesús, te impacta más? Hola Pau, hola de nuevo. Hola, encantado. Esteban, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Pues Pau, antes de meternos en materia, me gustaría saber cómo celebráis en tu iglesia, en la iglesia de la que tú eres pastor, la resurrección de Jesús. Pues con mucha alegría, porque es la fiesta con la Navidad fundamental en la fe cristiana. Solemos hacer un desayuno comunitario y después un culto de celebración participativo y la verdad es que, como he dicho, cargado de alegría. Estupendo. Pues si te parece, vamos a avanzar en ese relato de los últimos días de Jesús aquí en la tierra. Después de ser arrestado, que es donde dejamos la anterior entrevista contigo, le llevan a Jesús al concilio judío para ser interrogado. Cuéntame quiénes componían ese concilio y qué funciones y también límites tenía bajo la ocupación del territorio realizada por Roma. Pues el concilio no es otra cosa que el Sanedrín, conocido Sanedrín. Lo componían un conjunto heterogéneo de sacerdotes saduceos, que eran quienes controlaban el templo, ancianos de Israel y también fariseos de la secta farisea. En total eran 70, más el sumo sacerdote 71. Obviamente dirimían asuntos de carácter legal, también del funcionamiento del templo, que era un gran negocio para los líderes de aquel momento. Y es interesante que tanto la ley como el templo, que son los dos pilares de la fe judía, y que dijimos en su día que Jesús amenazaba, precisamente ellos querían saber si Jesús era realmente una amenaza para sus intereses, ¿no?, religiosos. Ciertamente, al estar bajo jurisdicción romana, no tenían la potestad de aplicar la pena de muerte, de ajusticiar, pero de alguna forma controlaban todos los aspectos de la vida religiosa en Jerusalén. Y vemos que, leyendo los evangelios, vemos que estaban dispuestos a aceptar falso testimonio, pero no conseguían el requisito de que 2 personas dieran la misma versión, falsa, pero la misma versión. Y al final tienen que preguntarle directamente si Jesús era el Cristo. ¿Por qué la afirmación en ese sentido de Jesús es calificada como blasfemia? Pues lo podemos leer directamente en el Evangelio de Marcos, que es el más cercano a los hechos, y aunque Jesús es un poco reticente a hablar, guarda silencio, en algún momento el sumo sacerdote le pregunta directamente: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús responde lacónicamente: yo soy. Y añade: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote hace un gesto propio de la judicatura judía de aquel momento, que es rasgarse las vestiduras, y dice: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Habéis oído la blasfemia. Blasfemia, ¿qué os parece? Todos lo condenaron y le consideraron reo de muerte. Es evidente que aunque los testigos discrepaban en la forma de acusar a Jesús, cuando él es interrogado y responde de esta forma tan directa, es considerado blasfemo, porque al llamarse o proclamarse hijo de Dios se hace igual a Dios, lo cual era intolerable para los judíos. Y finalmente, antes de que cantase el gallo, finalmente Pedro le niega 3 veces, y dicen los evangelios que jurando y maldiciendo, es decir, con vehemencia, esas negaciones. ¿Cómo pudo Pedro, que estaba muy próximo a Jesús y había dicho que no iba a negarle, finalmente cayó en ello? Pues en mi opinión, sin duda fue el miedo.
El miedo a ser encausado o procesado como Jesús y a compartir la misma suerte, el mismo destino que su Maestro. El miedo nos paraliza, el miedo puede disolver las más profundas convicciones de una persona y realmente en esos casos los que confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y nuestro Maestro, debiéramos pensar en aquellos países en los que hoy día todavía hay riesgo para la vida, para la hacienda, para los bienes, en países donde son perseguidos los cristianos y en los cuales hay que hacer un gran esfuerzo y sostener la convicción de que negar a Jesús es negarnos a nosotros mismos. El miedo está detrás de algunos comportamientos como el que Pedro protagonizó y por el cual se arrepintió llorando amargamente. Sí, que a ver cómo habríamos reaccionado tú y yo, que a veces lo podemos leer el relato un poco a la ligera, ¿no? Finalmente sus detractores lo llevan delante del gobernador, de Poncio Pilato, y allí hacen lo más inverosímil. Por ejemplo, el gobernador les sugiere que, como era obligatorio en aquel momento de Pascua, les tenía que soltar un reo, y les sugiere soltar a Jesús. Sin embargo, dicen que no y prefieren que sea liberado pues, alguien que merecía estar en esa situación. ¿Qué tiene la figura de Jesús, ya comentabas algo, que pueda generar esta reacción en la gente? Es interesante que Barrabás, el reo que era soltado en lo que se llama la amnistía pascual, había un momento en que se liberaba a un preso, una potestad de alguna forma del prefecto, en este caso Poncio Pilato. Es interesante que se llamaba también Jesús Barrabás. Jesús no es un nombre raro en la época, es un nombre común. Pero lo diferencial es que Barrabás representa a un reino o a una pretensión política de alcanzar por la fuerza de las armas, por el terrorismo y liberarse de Roma. Y Jesús, nuestro Jesús de Nazaret, representa todo lo contrario. Un mensaje de amor, de paz, no violento, que está basado en la obediencia y en el respeto a todo ser humano. Esos dos polos son los que representan Barrabás y Jesús. Barrabás seguramente habría cometido algún delito y estaba a las puertas de ser ajusticiado, pero aquí vemos cómo a veces los caminos del Señor son muy misteriosos, ¿no? Cómo pudo el pueblo preferir que muriera un inocente a que lo hiciera alguien que sí había hecho méritos para ser ajusticiado. Jesús no dejaba a nadie indiferente, ¿no? Y al final una reacción hacia él va a depender siempre de una disposición del corazón, ¿no? Y lamentablemente todavía hoy hay mucha gente que rechaza a Jesús de un modo no neutro, sino realmente rechazo beligerante. Así es. ¿No? Y llegamos a ese momento en el que ya Poncio Pilato se ve en la situación de dictar sentencias sobre Jesús. Y realmente vemos en los evangelios que realmente le quería liberar porque no le veía culpable de nada. Era su decisión, solo su decisión, porque si él no le consideraba culpable, cedió a las pretensiones de otros y llevó a Jesús a la cruz. La figura de Poncio Pilato ha sido analizada desde muchos ángulos distintos. Al parecer era un dirigente, un prefecto, duro, implacable, y al mismo tiempo posiblemente también tenía algún escrúpulo religioso que le hacía pensar que era mejor no condenar a un inocente, ¿no? A fin de cuentas, la mayoría de exégetas y comentaristas están de acuerdo en que Pilato no vio un delito en la persona de Jesús. No lo vio, no lo pudo demostrar. Cuando le hace salir y dice, aquí tenéis a este hombre, palabras que después han sido comentadas miles de veces,
está mostrando al hombre verdadero, a un hombre limpio, a un hombre honesto, cuyas pretensiones de realeza no son las que están imaginando los escribas y fariseos y saduceos, ¿no? Él estaba convencido de la inocencia de Jesús, pero sucumbió a algo que es también muy humano y también muy mezquino, que es oponerse a aquellos a los cuales, digamos, ejercía dominio, ¿no? Hay unas palabras determinantes cuando le dicen: si sueltas a Jesús de Nazaret, no eres amigo del César. Y eso para la carrera de un político es realmente muy peligroso. Es decir, él quería estar a bien con el emperador de turno y no podía consentir que una declaración de inocencia pudiera acarrearle consecuencias políticas para su propia carrera política fatal. Su prestigio, su imagen, su poder, ¿verdad?, que al final hace que tome esa decisión. Y vemos que justo después empiezan las burlas, los escupitajos, los puñetazos. Todo eso no va a ser la primera vez, pero todo eso antes de llegar al tormento de la cruz. ¿Qué nos dice esto del amor de Dios, de Jesús, por la humanidad? Además de las burlas, los puñetazos y los escupitajos, a veces nos olvidamos de la flagelación. La flagelación era un castigo muy severo que a veces podría acarrear la muerte antes de la misma crucifixión. La corona de espinas, el manto púrpura, la caña, es intentar ridiculizar, hacer una pantomima de un hombre inocente que está defendiendo un reino que todavía nadie entiende, o muy pocos entienden, ¿no? Realmente ahí lo que vemos es a un Jesús sufriente, como el profeta Isaías lo describió, silente, callado, que está dejando que todo el odio se concite sobre él. Darle puñetazos y escupitajos a una persona presa es también un signo de cobardía en el que se esconden algunos cuando ven que ya alguien ya es reo de muerte, ¿verdad? Es una vez más un rasgo del Hijo de Dios cargado de humildad y de obediencia. ¿Y qué le dirías ya por último a alguien que está escuchando esta entrevista y está siendo impactado por ese Jesús quizá del que no sabía nada de esto, ¿no? Cada vez más corriente en nuestra sociedad no saber nada de todo esto? ¿Qué le dirías a una persona impactada que querría realmente seguir a Jesús, pero que duda, en pleno siglo XXI, de que esos relatos sean verídicos y no sean una mera fábula de tiempos atrás? Los evangelios son un género literario particular. Aunque contienen historia y datos históricos, no son historiografía propiamente dicho, exceptuando el Evangelio de Lucas, que tiene esa pretensión. Son mensajes para las comunidades cristianas del primer siglo, y lo que se trata es de alimentar la fe de las comunidades cristianas. Pero sin duda los evangelios contienen historia, relatos fehacientes del personaje y la persona de Jesús de Nazaret. No porque lo diga la Biblia, sino porque hay datos extrabíblicos, judíos y romanos, que ponen de manifiesto que Jesús fue un personaje histórico, que vivió en Galilea y en Judea en las primeras décadas del siglo I. Y sin duda, lo dicen hasta los mayores agnósticos, que no pueden negar la historicidad de Jesús. Por tanto, aunque los evangelios no fueron escritos para demostrar eso, sino que tenían otro fin, perseguían otro fin, sin duda en los evangelios vemos el rostro humano, histórico de Jesús de Nazaret. Sí, que podemos leer con convicción esos relatos, que no estamos creyendo en algo ilusorio, sino que realmente está enmarcado en la historia, puede transformar nuestra vida espiritualmente. Muchísimas gracias, Pau, por estar con nosotros en estas 2 primeras entregas de esta serie. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Gracias, muy amables, por vuestra invitación.
Gracias por acompañarnos en este segundo capítulo sobre la pasión de Cristo. Y antes de marcharnos queremos animarte a leer la Biblia. Es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España que podemos regalarte esta Biblia si todavía no la tienes. Llámanos ahora al teléfono 673-466-366 y te la enviaremos gratis. Y para todos los que formáis parte de nuestro club de amigos, hoy vamos a sortear este comentario sobre Levítico, uno de los libros de la Biblia de Matthew Henry y que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Peregrino. Muchas gracias por tu atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.